Hola a todos, hoy vamos a sumergirnos en una historia de casi 200 años. Es la crónica de cómo una nación aprendió a proteger su frontera más extensa y, en muchos sentidos, la más vital de todas, su frontera de agua. Vamos a empezar con una pregunta que a primera vista parece bastante sencilla. ¿Cómo protege un país su frontera más larga? Lo normal, ¿no?, es que pensemos en fronteras terrestres, en vallas, montañas o desiertos. Pero, ¿qué pasa cuando esa frontera no es de tierra? Pues resulta que en muchísimos casos la frontera más extensa es de agua. Y claro, una frontera líquida necesita guardianes muy especiales. Pues bien, esta es la historia de esos guardianes. Bueno, pues para contar esta historia tenemos que viajar bastante atrás en el tiempo, mucho antes de que Uruguay existiera como la nación que conocemos hoy. Estamos en una época en la que controlar el agua ya era, literalmente, una cuestión de supervivencia y, por supuesto, de comercio. A ver, intentemos imaginar el puerto de Montevideo en plena época colonial. Aquello era un auténtico hervidero, barcos llegando y saliendo, mercancías de todo tipo, gente por todas partes. Era la gran puerta de entrada al continente, pero, seamos sinceros, también era un caos. Hacía falta, y con urgencia, poner un poco de orden, controlar quién entraba y quién salía. Y es justo ahí, en medio de esa necesidad de orden, donde surge la figura que lo va a cambiar todo. La persona que, sin saberlo, daría origen a una institución entera. Este es, digamos, el kilómetro cero de nuestra historia. Y tenemos una fecha clave de esas que hay que apuntar: el 9 de febrero de 1829. Ese día, ese preciso día, es el que marca oficialmente el nacimiento de lo que hoy conocemos como la prefectura. Fue justo en esa fecha cuando el gobierno provisional tomó una decisión clave: nombrar al coronel Pablo Zufriategui como el primer capitán del puerto de Montevideo. Él fue, por así decirlo, la primera pieza de un engranaje que no ha dejado de crecer desde entonces. Pero claro, la tarea de un solo hombre en un solo puerto no era suficiente. Ni de lejos. El país estaba creciendo y necesitaba más. La idea tenía que expandirse, que evolucionar, hasta convertirse en una auténtica fuerza de seguridad marítima. Y esto nos lleva a un concepto fundamental: la policía marítima. ¿Qué es esto exactamente? Pues mirad, es muy fácil de entender. Es como la policía de una ciudad, pero en el agua. Su trabajo es mantener el orden y la seguridad, pero en vez de en las calles, lo hacen en los puertos y a lo largo de todas las costas. Y fíjense en cómo fue creciendo todo. Empezó con una única oficina en Montevideo, allá por 1829. Pero para la década de 1880, la cosa ya se había expandido a puntos superestratégicos como Colonia, Maldonado, el río Uruguay. Y si damos un salto hasta hoy, su presencia abarca los 17 departamentos del país que tienen fronteras de agua, ya sea mar o río. Bien, ahora vemos un salto adelante. Llegamos al siglo XX y con él un montón de desafíos nuevos. El mundo estaba cambiando a una velocidad de vértigo y esta institución tenía que adaptarse, y rápido. Hubo un momento crucial en 1934. Ese año la institución recibe su nombre oficial, Prefectura General Marítima, y muy importante, se consolida bajo la Armada Nacional. ¿Qué significó esto? Pues un salto de gigante en profesionalización. Se unió la disciplina militar con la vocación de servicio público. Y con esa modernización llegaron, lógicamente, nuevas responsabilidades. Pensemos en el siglo XX. El crecimiento industrial trajo problemas como la contaminación del agua, y alguien tenía que controlarla. El turismo empezó a ser masivo, así que había que garantizar la seguridad en las playas. Y la pesca, cada vez mayor, necesitaba una regulación para no acabar con los recursos. De todo eso se empezaron a encargar. Y así llegamos hasta nuestros días. La prefectura del siglo XXI tiene poco que ver con aquella oficina de 1829. Hoy es una fuerza supertecnológica, muy especializada y que se enfrenta a retos que el coronel Zufriategui ni siquiera podría haber imaginado. El mundo ha cambiado y los peligros, por supuesto, también. Las amenazas de hoy son mucho más complejas, más escurridizas. Hablamos del narcotráfico que intenta usar los ríos como autopistas, de la pesca ilegal que arrasa con los recursos marinos o del contrabando a gran escala. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se enfrenta a todo esto? Pues con una respuesta igual de sofisticada. Cuentan con unidades de élite como la DIVIN, que es su división de inteligencia, o el GIRIP, un grupo de respuesta para las operaciones más complicadas. Y todo esto, ojo, apoyado por una vigilancia constante, 24/7, con satélites y radares. Así que si hacemos un repaso, hemos viajado desde el coronel Zufriategui y su oficina en el puerto hasta los satélites y las unidades de élite. Pero a pesar de todo ese cambio, la misión fundamental sigue siendo la misma:
Y se puede resumir en una frase muy sencilla pero potentísima, que ha sido su lema oficial desde el principio: ser la policía de los mares. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. En un mundo que ya habla de drones de vigilancia y de comercio totalmente digital, ¿cuál es el siguiente capítulo en la historia de estos guardianes? ¿Cómo van a evolucionar para proteger las fronteras líquidas del futuro? Es una pregunta abierta, pero que con toda seguridad ellos ya se están haciendo.